Los sindicatos ya avanzaron, por una parte, tras la reunión del viernes, que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos. Por contra, como ya decís, COE, CEPIME y ATA expresaron su oposición frontal a la reforma planteada por el Ejecutivo, lo que aleja la posibilidad de que la reforma salga adelante con el beneplácito empresarial y solo cuente con el de Comisiones Obreras y UGT. La Seguridad Social se comprometió también a enviar números a los agentes sociales para que pudieran analizar las fórmulas de sostenibilidad del sistema durante este fin de semana. Los empresarios no solo han criticado las medidas que tachan de populistas, sino que han incluido una amenaza: subir menos los salarios por el aumento de las cotizaciones en un momento de gran golpe de la inflación a las familias. Gracias, Manuel. Vamos a recordar lo que plantea esta propuesta del Gobierno. Nerea. Una propuesta que pasa por reformar estas pensiones y, entre otras cosas, hablábamos sobre ese cómputo global que se haría en diferentes años a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Las propuestas serían que el pensionista pudiera elegir entre un cómputo de 25 años o 29 años, quitando los 2 años de peor cotización, es decir, quedándose con los 27 de mejor cotización. La Seguridad Social, de manera automática, haría la opción que mejor saliera a cada uno de los pensionistas. Esto sería uno de los principales ejes de esta reforma de las pensiones, pero vamos a ver una gráfica que nos muestra de una manera más visual cómo se incrementarían en este caso las cotizaciones para conseguir así esas mejoras en las pensiones y a quién perjudicaría más o a quién se dirigiría cada porcentaje, en este caso a empresa y trabajador. Esta gráfica les muestra las dos líneas. La línea azul corresponde a la que representaría la empresa y la amarilla la del trabajador. Se prevé que se establezca una subida del 0,6% en el incremento de las cotizaciones hasta alcanzar el 1,2% en el año 2029, una subida progresiva. De ese 0,6, el 0,5 lo asumiría la empresa y el 0,1 el trabajador. Iría subiendo de manera ascendente, siempre el porcentaje sería superior en el caso de la empresa con respecto al trabajador. Esta sería la propuesta planteada en ese incremento de las cotizaciones para conseguir esa revalorización y esa reforma de las pensiones que todavía está sobre la mesa a falta de concretar. Miriam. Gracias, Nerea. Jesús Arnau, director general de COE Aragón. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, a los empresarios no les gusta esta propuesta que planteó el viernes el Gobierno, que se había pactado a última hora del jueves y que puso sobre la mesa ante patronal y sindicatos, y la COE salió muy descontenta. ¿Por qué? Porque entendemos que en primer lugar ha tenido un grado de consenso. En el Pacto de Toledo lo que tiene sentido es que el Gobierno, sindicatos y patronal negociemos, las tres partes, visión estratégica y en este caso las pensiones. Lo que no tiene ningún sentido que el Gobierno unilateralmente acuerde un incremento de cuotas sin contar con un grado de consenso, con una visión muy a corto plazista y sin atajar de raíz el problema. Porque en primer lugar tenemos un gravísimo problema en este país, que es de inflación, de incremento de gasto público, de incremento de deuda, incremento de costes en general al ciudadano y a las empresas, que nos resta competitividad como empresas y como país. ¿Quiere decir que no era el momento de plantear ahora la reforma de las pensiones, o que habría que plantearlas de otra manera, o que no han contado con ustedes, como nos está diciendo, para esa propuesta final? Es una estrategia importantísima y haría falta una visión a largo plazo. El momento sí que es ahora, porque sí que es una asignatura pendiente como país que no hemos sabido atajar. Y en primer lugar haría falta un pacto de Estado, donde todos los partidos políticos, independientemente de las siguientes elecciones, que siempre las hay, acordaran una estrategia para que la sostenibilidad del país fuera un grado de consenso. En el Pacto de Toledo ya hemos dicho que al fin y al cabo estamos asumiendo los costes de estos incrementos de las cotizaciones los trabajadores y las empresas, lo cual significa pues una reducción, en este caso, del salario de los trabajadores y mayor carga para las empresas después de los incrementos fiscales, de inflación, de materias primas, etcétera, que hemos venido sufriendo los últimos años. Con lo cual, y entendemos además que haría falta una reducción importantísima del gasto público. Ya es hora de que el Gobierno asuma que, igual que las empresas y los ciudadanos, cuando tenemos época de crisis, reducimos los gastos y miramos de ser más eficientes y más eficaces, que el Gobierno empezara a aplicar estas medidas que nos harían más competitivos y lastrar menos, en este caso, las cargas impositivas
tanto a los ciudadanos como a las empresas. De esa reunión que mantuvieron el viernes salieron diciendo que eso quizás se tradujera en una subida menor de los salarios, precisamente ahora que se está pactando esa subida salarial. De hecho, ya había previsto una reunión con los sindicatos. Si se aumentan las cotizaciones, quiere decir que no subirá tanto los salarios de los trabajadores. Jesús. Es que el gobierno ha de ser consciente de que las medidas que toman tienen consecuencias. Igual que el salario mínimo, que se subió a 1.260 euros al mes, prorrateando las 14 pagas en 12 mensualidades, el mayor perjuicio no es una gran empresa, sino son a los pequeños empresarios, especialmente en medio rural, que les supone tener que pagar una paga más. Y eso, aumentando los costes de materias primas, de inflación, de costes, de alquileres, subidas de tipos de interés, hace que las empresas sean menos competitivas. Con lo cual, todo eso supone que las empresas, pues muchas entran en pérdidas. Y, lógicamente, es una situación insostenible que perjudica a todos y que no pueden asumir a veces determinados costes, e incluso costes salariales. Lo cual hay que tener en cuenta que estas medidas populistas, como ha tomado este gobierno, tienen consecuencias importantísimas y haría falta una visión mucho más a largo plazo. ¿Y qué propuesta tienen ustedes para solucionar el tema de las pensiones? Y estamos pensando en esa generación del baby boom que llegará a jubilarse y no sabremos si habrá dinero suficiente para pagar dichas pensiones. Pues es un problema de Estado, pero en primer lugar lo que haría falta, lo que decíamos antes, en primer lugar que el Estado empezara a reducir el coste que nos supone toda la burocracia, todos los incrementos de impuestos, todas las cargas, toda la política de la subvención que no genera más una situación de establishment, de mantenimiento de una situación de máxima subvención. Luego también redujo, que nadie lo entendió, en este caso los planes de pensión privados, que era una oportunidad también pues para que gente se planificara de forma independientemente y colateralmente a los planes de previsión públicos, pues los privados. Y luego le faltaría lo que decíamos, un grado de consenso, que todos los partidos no tomaran medidas a corto plazo, sino que fuera un grado de consenso. Sí, es un problema de Estado y, lógicamente, la natalidad sigue siendo un gran problema. Somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, estamos un 7%, llevamos 40 años de caída y hay que tomar medidas no para corto plazo, pero sí para los próximos 20 o 30 años. Entonces, si no las tomamos ya, dentro de 30 años seguiremos teniendo el mismo problema y el descenso generacional que vemos en este país. Somos récord mundial y estamos entre los 8 peores países de los 200 en el tema de natalidad. Y tampoco se toman medidas, con lo cual haría falta visión a corto plazo y estrategia de común acuerdo de los partidos políticos con el consenso y la negociación con los empresarios y los sindicatos, bueno, cosa que no se ha hecho. La situación demográfica es la que es, desde luego. El tema de los planes de pensiones privados será quien se pueda pagar esos planes de pensiones privados. Me acompañan varios colaboradores, señor Arnau, en esta mesa. Eduardo Bayona quiere preguntarle. Señora, buenos días. Mire, ha empezado a esbozar una cosa que me parece muy interesante, pero creo que no la ha terminado, ¿no? Entonces, yo le agradecería mucho si la pudiera completar. Ha dicho claro que no es plan que un sistema de previsión social como son las pensiones lo soporten empresas y trabajadores. Claro, yo me veo la foto del país y hay 20 millones de trabajadores, 10 de pensionistas, 3 de parados y 8 de menores de edad. Aparte de estos márgenes que son quienes pagan las pensiones y quienes cobran las pensiones, ¿de dónde se puede sacar la financiación? O sea, ¿COE está proponiendo un impuesto universal para pagar las pensiones? ¿O qué colectivos deberían soportar esto? Porque estamos hablando de meter pasta en una caja para sacarla con la finalidad de pagar las prestaciones a quien ha trabajado. Muchas gracias. No, no he dicho que los planes o las pensiones no las tengan que pagar ni los trabajadores las empresas. Sí. Digo que los incrementos no los tendrían que asumir las empresas, los trabajadores. Tengan en cuenta de que 16,5 millones de empresarios y trabajadores privados estamos soportando más de 31 millones de personas entre empleados públicos, pensionistas, jóvenes, parados, etcétera. Supone que además de soportar pues lo que supone el gasto público de educación o de sanidad, soportamos la carga de 2 personas más. Ese crecimiento, te cuenta más que es récord histórico de empleados públicos. En la época de la digitalización no tiene ningún sentido de que la administración todavía incremente cada vez más el número de empleados públicos. Y desde la administración, yo le puedo dar fe de ello, que habría que aplicar criterios de eficiencia y eficacia, como hacen las empresas, para mirar de ser más eficaces y reducir el gasto público. Sí, pero si fuera tan amable, es muy peligrosa. Claro, pero si fuera tan amable de decirme quién debería soportar eso, quién no debería soportar, ya me lo ha dejado claro. Pero claro, ¿cómo lo pagamos? ¿Quién debería soportarlo?
sea, me ha dejado claro que empresas y es que trabajadores no llevamos deben años con soportar ese deberes. Yo digo, haría incremento. falta- No, es que en primer lugar el Estado, en el Estado debería empezar a aplicarle, le estoy diciendo, reducir Sí, impuestos sí, y recortar una serie de subvenciones, de gastos, de empleados públicos que no lo está aplicando. La cultura de la meritocracia, señor Bayona, en la administración no funciona. Cuando en un puesto de trabajo no te valoran por la meritocracia e independientemente de tu labor que prestes, la vas a hacer igual, pues es un tema más de amor propio y de implicación que en un tema de exigencia laboral. Y la exigencia hace que el progreso funcione. Igual que en las empresas tenemos una serie de previsiones y exigencias, haría falta igual que en los empleados públicos lo exigiéramos igual. Y luego el Estado, igual que hacen las empresas, políticas de excelencia en gestión empresarial, donde se analizan las políticas y se mira de reducir. Lo que no tiene sentido es que vayamos a un incremento exponencial de gasto público, de deuda pública y de empleados públicos. Es hora de que se apliquen criterios de eficiencia y eficacia como hacen las empresas y hacemos las familias, y especialmente en época de crisis. Con lo cual, conclusión, en primer lugar, el Estado tiene muchísima capacidad de mejora y es lo que debería hacer. Y luego, segundo, una visión a largo plazo. Habría que mirar, impulsar políticas de natalidad y mirar un grado de consenso de los partidos políticos. Vamos con lo inmediato. Las empresas no paran de crecer, los impuestos, los salarios y todos los costes que supone, y provoca que las empresas cada vez sean menos competitivas. Y es un impacto muy directo, especialmente en el empleo, con lo cual aquellos parados que están en situación inactiva, pues todavía les supone mayor trabas en encontrar puestos de trabajo. Le decía a Jesús Arnau, esta tarde hay una reunión, de nuevo, gobierno, patronal, sindicatos, hay margen de maniobra. El gobierno va con su misma propuesta y puede haber posibilidad de acuerdo, puede haber alguna modificación en esa propuesta que todos conocemos. Pues esperemos que sí. Lo que pasa es que este gobierno, desgraciadamente, y eso hemos llegado, buena muestra a los empresarios, con 17 acuerdos en la época de la pandemia, de que tenemos mucho afán de negociación y mucho afán de consenso. Pero luego hay decisiones que ha tomado este gobierno de forma unilateral, que no ha contado con los agentes sociales y especialmente con la patronal, que es quien asume determinados costes. Con lo cual, por nuestra parte, el viernes nos sentamos a recibir la información, no hubo ningún grado de consenso. Lógicamente estamos en contra de medidas que no son a largo plazo, sino son meramente populistas, y esperemos que la capacidad de negociar de este gobierno pues vuelva al grado de consenso que ha habido en épocas pretéritas, y por el bien de todos lleguemos a consenso pues los trabajadores, las empresas y el gobierno de España. Bueno, pues veremos lo que pasa en las próximas horas. Jesús Arnau, director general de COE Aragón, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días.